Esmirna. Los griegos la construyeron 1000 años antes de Cristo, pero en el año 600 antes de Cristo, los lidios la destruyeron. Tuvo que pasar mucho tiempo hasta que Lisímaco, 3 siglos antes de Cristo, la resucitase de sus ruinas. No es coincidencia que los temas de resurrección y muerte impregnen la carta a la iglesia de Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Los receptores de esta carta estaban obligados a morir, pero se les promete la vida. El mismo nombre Esmirna ha sido popularmente asociado con la palabra mirra, el bálsamo de la muerte. La carta de Esmirna evoca la persecución soportada por los cristianos. Además de las amenazas de muerte, los cristianos de Esmirna lucharon contra la pobreza. La vida de la comunidad cristiana en Esmirna era de aflicción y pobreza. 2 cosas contribuyeron a la situación miserable y amenazada de la iglesia. Primero, la ciudad era el centro de la adoración al emperador. Cuando se escribió el libro del Apocalipsis, la adoración al emperador era obligatoria. Una vez por año, cada ciudadano romano estaba obligado a realizar el deber religioso de quemar incienso sobre el altar de la divinidad del César, y entonces se le entregaba un certificado. Rehusar hacerlo conllevaba una amenaza de muerte. La segunda cosa que hacía la vida miserable para los cristianos en Esmirna era la presencia de una grande y fuerte población judía, que también era muy hostil hacia los cristianos. Ellos se unían a los paganos en el odio y persecución de los cristianos. Calumniaban a los cristianos ante el gobierno local, haciendo acusaciones maliciosas, excitando a los paganos contra los cristianos e instigando a las autoridades a perseguirlos. Por participar del rito de la Santa Cena, les acusaban de ser caníbales, ya que creían que los cristianos bebían sangre y comían carne humana. Puesto que Dios era invisible, los cristianos enfrentaban cargos de ateísmo, y el Estado los veía con sospecha, debido a que se negaban a prometer lealtad al emperador como su señor. Sinagoga de Satanás. La sinagoga, como centro de vida comunal judía, sin duda fue el lugar donde se tramaron muchas intrigas contra los cristianos en Esmirna. El nombre de Satanás significa acusador o adversario. Estos centros judíos llegaron a ser literalmente sinagogas del acusador. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. En la tradición judía y bíblica, el número 10 llega a simbolizar la idea de prueba o juicio. Por ejemplo, recordamos los 10 días de prueba de Daniel y sus amigos. El calendario judío conservó el simbolismo. 10 días de prueba separan la fiesta de las trompetas del día de la expiación, en que los judíos se preparaban para el gran día del juicio. La Mishnah emplea el mismo lenguaje cuando habla de las 10 generaciones desde Adán hasta Noé, y de Noé hasta Abraham, las 10 plagas de Egipto, concluyendo que en efecto el número 10 es el símbolo del juicio y la prueba, pero es simplemente una prueba que por definición supone recompensa. La iglesia de Esmirna posiblemente representa el periodo que abarca desde el año 100 hasta el 313 después de Cristo. Antes del año 100 no había una persecución dirigida contra cristianos por ser cristianos, sino que a veces ellos caían cuando rehusaban quemar incienso ante los altares de Roma.
Pero alrededor del año 100 Trajano estableció una nueva política para con los cristianos, una política que iba a ser seguida en forma más o menos constante durante los próximos 200 años. Trajano estableció que los cristianos no debían ser buscados para perseguirlos, pero que si alguna persona levantaba una acusación contra ellos, debían ser interrogados y obligados a renunciar a su fe o morir. El resultado de esta política fue que durante la mayor parte de la época, la persecución no fue sistemática y universal, sino más bien caprichosa y esporádica, aunque muchas veces muy severa. Períodos de persecución. Durante el tiempo de Antonio Pío, los cristianos eran acusados de ser responsables por una serie de terremotos en el Asia Menor. Miles murieron, entre ellos el famoso Policarpo, obispo de Esmirna. Bajo Marco Aurelio, los filósofos griegos acusaron a los cristianos de graves crímenes y se desató uno de los periodos más terribles de persecución. Decio vio que la fe cristiana se había propagado tanto que amenazaba la existencia misma de la religión pagana y ordenó el exterminio del cristianismo. La severidad de esta disposición fue moderada sin duda por su muerte oportuna en el 251 después de Cristo, pero su idea fue seguida en cierto grado por Galo y también por Valeriano. La última y más severa de las grandes persecuciones fue la que con terrible saña lanzó Diocleciano en el año 303. El Señor Jesús había dicho que por amor a los escogidos, el tiempo de persecución sería cortado, pues de lo contrario ninguna carne sería salva. Podemos ver el cumplimiento de esta palabra en el hecho de que Diocleciano falleció solo 2 años después de haber lanzado la persecución, y los sucesores se encontraron tan ocupados luchando por mantener su corona que no podían dedicar mucho tiempo a la tarea de perseguir a los cristianos. Finalmente ascendió Constantino, quien puso fin a la sangrienta historia de esta época en el año 313 con el Decreto de Milán, en el cual la religión cristiana recibió completa tolerancia y libertad. Aunque a esta iglesia se le promete la corona de la vida eterna, no encontramos ninguna alusión a la inmortalidad del alma, que es una noción conservada por la mente griega que posteriormente se infiltraría en la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Los creyentes de Esmirna estaban en constante temor de la muerte física. Sin embargo, para los fieles, la muerte física es temporaria, es como un sueño y como tal no significa nada por causa de la esperanza de la resurrección. La segunda muerte es la que debe ser temida, la muerte eterna de la cual no habrá resurrección. Un pasaje posterior en el Apocalipsis habla de 2 resurrecciones. La primera pertenece a los justos en la venida del Mesías. La segunda involucra a los impíos. Solo la primera resurrección tiene como resultado la vida eterna. Por otra parte, la segunda muerte conduce a la muerte eterna. Todos soportarán la primera muerte, pero solo los impíos conocerán la segunda muerte.